Hola, sí, bueno, le puse un título al trabajo que se llama ¿Todo tiene un final o la extraña recompensa del análisis? Si algo nos enseña el psicoanálisis es que todo lo que empieza tiene que terminar. ¿Por qué habría de ser distinto para el tratamiento analítico? Si empieza, tiene que terminar. Es cierto que si a algo se opone tenazmente el ser hablante es a aceptar este orden de cosas. Freud nos dice que al principio le costaba retener a los pacientes en el tratamiento, pero que con el transcurso de los años le costó más aún que los pacientes aceptaran el final. Lacan le da una vuelta de tuerca a la cuestión del fin del análisis. Intenta hacer con el fin lo que se propone hacer con la dirección de la cura toda. Construir una lógica que permita calcular los efectos de la intervención analítica en el sujeto, considerando siempre la peculiar estructura del ser hablante. Se trata entonces de calcular contando con 1. La dimensión incalculable del acto, 2. La tela de la que está hecha el sujeto hablante y finalmente 3. El azar y la fortuna que en el límite reinan sobre todo lo existente. ¿Sabía Lacan que se trataba de un cálculo imposible? ¿Que ni la lógica ni las matemáticas podrían nunca hacer calculable lo que por necesidad es incalculable? Sí, lo sabía por Freud, que nos enseña que analizar es imposible. ¿Significa entonces que no vale la pena construir nada alrededor de ese imposible? No, porque también la vida humana es imposible de calcular, de preverse, y sin embargo tratamos de orientarnos, avisados de nuestro fracaso anticipado, si es que lo que buscamos es aprender a ser prudentes en vez de intentar cada vez soportar nuestra incurable, aunque sea docta, ignorancia. Debe ser puesto el fin del análisis en la columna de los fracasos, en la ilusión de que existe también una columna de los éxitos y que así se distribuyen los análisis que dirigimos al fin de cuentas. Freud nos recuerda en Análisis terminable e interminable que siempre recordamos más y mejor nuestros yerros que aquellos casos en los que las cosas anduvieron bien. Así lo dice en latín. Los demonios nos acompañan de la mano del superyo, fiel compañero, pero también de la otra mano, la mano de nuestro deseo de haberlo hecho mejor. Los análisis dirigidos por Freud duraban a lo sumo 9 meses o 1 año. Los años de los análisis dirigidos por Lacan pueden contarse después de la década. ¿Será por eso, aunque no solo por eso, que Lacan establece trayectos analíticos? Ya no puede hacerse la travesía de un tirón. Hay estaciones. Cada una se sella con un acto y no hay vuelta atrás. ¿Cómo? ¿Es que no hay repetición? Repetición hay mientras haya sujeto, pero no hay vuelta atrás después del acto, que se registra como tal siempre a precu. ¿Vence el análisis al final el horror al acto propio del ser hablante? Nunca del todo, pero logra pasarlo. Ese es el verdadero valor clínico del pase. Lejos de la escena institucional, lejos de los escenarios rutilantes y de los aplausos apaciguantes, o de sufridos escarnios, da igual. Recibí un WhatsApp que festejaba el hallazgo de la nieta número 117, parafraseando a Cerati. Tarda en llegar, dice Cerati, y al final hay recompensa.
Fue la frase que elegí para abrir un trabajo que tocaba de soslayo el fin del análisis. Y también elegí en aquella oportunidad otra frase de Jorge Drexler: ya está girando en el aire mi moneda, y que sea lo que sea. Dos modos magníficos de glosar el fin del análisis después de Lacan. Dos modos magníficos de glosar el acto analítico del que el fin es solo una de sus versiones. Al final está la recompensa. ¿De qué recompensa se trata al final del análisis? ¿No era acaso la peste lo que Freud traía a América? Es la extraña recompensa de iniciar la cuenta con la pérdida y sostenernos en ella. Como esa bailarina freudiana que se sostiene con la punta de un solo pie, la recompensa analítica se sostiene en ese agujero negro del que nunca nos liberamos, porque nos constituye, ¿sí? Y también porque sin él no hay nada de verdad, nada que hacer que valga la pena. Ese es el giro que puede provocar el análisis. Hacer de esa nube que siempre me acompaña, dice un paciente, hacer de esa nube que siempre me acompaña la apuesta para otra vez palabras del paciente, ojalá tenga un amanecer soleado. Y yo agrego, que guíe su acto. Convertir la creencia firme de otro paciente, para quien dice, algunos nacen con estrella, otros nacemos estrellados. La oportunidad vital, hacer de eso, la oportunidad vital de hacer algo con los restos. Constatar en la rememoración de otro paciente que rememora una canción infantil, me caigo, me voy a caer, hacer de eso el momento de suspensión indispensable para que cualquier acto pueda ocurrir. Y que sea lo que sea. Final del análisis. Aunque para un observador desprevenido el logro sea insuficiente en relación con lo esperado, cuando no dramáticamente pueril, Lacan incluso decía, lo llamaba propiamente una boludez, lo irremediable que queda al final es la seguridad de que si hay algo indestructible mientras haya vida, eso es el deseo humano. ¿Se acuerdan cómo lo decía Freud en el último párrafo de la Traumdeutung? Decía así: en la medida en que el sueño nos presenta un deseo como cumplido, nos traslada indudablemente al futuro, pero ese futuro que al soñante le parece presente es creado a imagen y semejanza de aquel pasado por el deseo indestructible. Y termina la interpretación de los sueños. De la clínica del resto a la clínica del desecho. Podemos pensar un pasaje que habría de Freud a Lacan, que iría de una clínica del duelo, y por lo tanto una clínica del resto, a una clínica del desecho. ¿Qué significaría este pasaje? Que allí donde Freud supo reconocer la función vital de lo que queda por elaborar como la materia propia del análisis interminable, Lacan pudo formalizar ese trayecto final que, más allá de la roca dura de la castración, reconoce el vacío que esa roca obtura, ese vacío que queda cuando concluye el, lo voy a llamar así, corte por la línea de puntos, que metaforiza la posibilidad de que el objeto caiga, ya no como resto, sino como desecho, desecho inútil. Inútil después del acto, del que recuerdan decíamos el final es una de sus versiones. Inútil después del acto que permite soportar el abismo que supone el acontecimiento. Ese troquelado, de ahí el corte por la línea de puntos, ese troquelado marcado por el tic, 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 de cada acto analítico, puntúa el principio y el final de cada trayecto. Y con cada tic
el sujeto supuesto saber va perdiendo su consistencia, cediéndole al sujeto lo que perdió en su alienación, su división de sujeto que le permite ser al mismo tiempo el objeto de sus de sus pasiones y al mismo tiempo el sujeto de su acto. Voy a contar un fragmento de un análisis. Clínica de un final, del desecho al resto, del desecho al resto. A veces, el final de un trayecto analítico puede ser aquello que en una primera ojeada comprendemos como un comienzo. ¿Qué es un comienzo? O mejor dicho, que podría ser la divisa en sentido de frase, la divisa que titula un trayecto de ingreso a un análisis. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo canónico del duelo en psicoanálisis, en acto, el dicho "yo era su falta". ¿Lo recuerdan de Lacan? No digo que esta sea la divisa, la frase de un final, porque si yo era su falta, el otro todavía es alguien, con mayúscula, y yo lo completo. No he llegado aún al momento de constatar que en el lugar de ese otro está el vacío. Que alguien se reconozca como aquel o aquella que completó al otro, que lo adoró, que lo sostuvo, incluso que le faltó, más todavía, que trabajó para faltarle, todo eso podría marcar el efecto de un acto analítico. Como tal, un fin de un trayecto, no un final. Pero puede darse el caso que llegue a consulta a alguien a quien el analista, incluso luego de sucesivos encuentros, asocie con una palabra durísima para adjetivar algo de lo humano, un harapo. Informe, sin poder distinguirse si se trata de hombre o mujer, ni siquiera si está vestido o camuflado, las palabras que salen de su boca no permiten nunca el diálogo. Todo lo que dice es eyectado al exterior, sin hesitación, pero sin aliento, de lo que resulta que no se le puede nunca contestar nada. No hay tiempo, no hay intervalo. Incluso si a veces lo hay, lo que el pretendido analista intenta insertar queda borrado por un continuum que apenas había sido interrumpido por algún extraño azar. Evidentemente, para el analista no hay nada que hacer. Esperar a que se vaya con sus bártulos a otra parte, como esas almas en pena que pululan por la ciudad sin anclaje, que no pueden enlazarse, aunque se tengan las mejores intenciones. Pero se da el caso que esta persona sigue hablando, se lamenta de su destino y empieza a contar de nombres que nunca llegan a establecerse como sujetos que puedan después identificarse. Luises, Juanes, Marías, Anas, muchos y nadie, inidentificables como él / ella. Me dice, ¿te acordás de Juan que te conté el otro día? Ni idea. Hasta que un día uno de esos otros se mata. Y al tiempo, otro tiene un accidente en la madrugada y muere. Ahí empiezan a identificarse esos otros. No quiero que me pase lo mismo. Final de un trayecto, de harapo a resto, de nombre vacío a resto mortuorio. Y se esclarece un lugar que era el de él, ella. Se hizo casi cadáver para ese otro constitutivo que le tocó. Ese otro que le tocó, que no soporta la rivalidad, que no le pudo hacer de espejo.
porque hacer transitoriamente de espejo permitiría a ese otro constitutivo tener la oportunidad de encontrarse más tarde o más temprano con algo de su propia imagen. Pero, acorde con un deseo propio de un otro deseante, es decir, de un otro marcado por su propia castración, finalmente la imagen que encontraría sería una imagen mejorada de sí mismo. Este otro constitutivo que a él / ella le tocó, no quiso saber nada de eso, de que hubiera alguien que pudiera llegar a continuarlo, pero mejor. ¿Todo esto lo sabía ese otro? No, o no lo sabemos, solo podemos construirlo, como todo en psicoanálisis, por sus efectos. Es decir, este sujeto que escuchamos. Si lo dijéramos con palabras de Winnicott, diríamos: una madre suficientemente buena es aquella que soporta, incluso que desea, que su niño / niña sea mañana mejor que ella. Lacan, que le da a los kleinianos la vara del nombre del padre para medir el alcance del deseo del sujeto, dirá, o nosotros leemos, que el fin del análisis es llegar más lejos del padre que el padre. ¿Y qué cartografía nos da la distancia justa de esa lejanía? Como Freud en la Acrópolis, la cartografía se dibuja en la clínica de las neurosis con la angustia. Para volver al caso del que les hablaba, ese paso de harapo a resto, para que ese paso pudiera ser posible, era necesario que el analista soportara escuchar lo que el otro, que ese otro constitutivo, puede ser siniestro. Siniestro para un sujeto a constituirse, siniestro como podría serlo un espejo que no espeja, un espejo que rechaza la imagen que se le ofrece y la devuelve a una oscuridad inasimilable para el sujeto por venir. Cuando el analista soporta pensar en ese otro como alguien siniestro para este sujeto, el sujeto, cuando el analista lo soporta, el sujeto se alivia, como si dijera: era cierto. El sujeto cree en su verdad. La vida empieza a hacerse más soportable. Freud dice que la única obligación humana es soportar la vida. ¿Será así? En este caso, cuando la vida se hizo más o menos soportable, resultó que aparecieron las ganas. De ahí se encuentra con una vocación, un paso. Ocupado en su vocación, encuentra a alguien que la mira. Otro, digamos un par / impar. Ese otro, par impar, no es siniestro. Dice el sujeto: no sabés cómo me mira, con un amor, es increíble. Al final, título final, párrafo final, al final, la transferencia como obstáculo. Colette Soler dice algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Dice ella que Lacan, en un libro sobre el fin del análisis, que Lacan no solo logró construir una doctrina del fin del análisis, de un fin lógico, lo dice distinguiéndolo de Balint, sino que al mismo tiempo, dice, logró crear un efecto de transferencia al respecto. Pero, dice, ella dice, el efecto de transferencia detiene el acto. Mientras el efecto de transferencia sea poderoso, el acto será siempre aplazado.
Tenemos entonces en esa lectura de Soler una hipótesis sobre la dificultad en el fin del análisis. Yo lo voy a decir con mis palabras. Del lado del analista, el agente en la dirección de la cura, la dificultad está en aceptar su destino de desecho. El analista, en el devenir del análisis que conduce, debe poder tolerar que la interpretación que profiere e incluso la construcción que pone a consideración del sujeto, si son tales, tienen como función devolverle al sujeto, al analizante, su protagonismo, ese del que él no quiso saber nada, adorando dioses imposibles con tal de no reconocer sus propios imposibles. Cualquier pretendida interpretación o construcción que mantenga al otro constitutivo a salvo de su caída, pierde en su propio gesto el carácter de tal. ¿Será por eso que Freud consideraba el análisis propio como la piedra angular de la formación del analista? ¿Quién, sino aquel que se asomó al abismo del que surge su deseo, puede querer estar destinado a ese borde cada vez? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también le puse un título, que es el siguiente: Composiciones de la duración. En el tema del fin del análisis confluyen una constelación de conceptos y problemas de diversas índoles. Asimismo, la relación que se establece entre el tiempo del tratamiento y la técnica analítica. Agreguemos a esto los efectos de lectura, regidos en general por un encuadre institucional, que generalmente dejan términos de lado porque resultan embarazosos por su cercanía o indiferentes por su lejanía. Si bien haré referencia a teorizaciones lacanianas, no me ocuparé de la parte más institucional que se relaciona con el fin del análisis, es decir, la forma de autentificación del psicoanalista, lo que conocemos con el nombre del pase. Dispositivo que se ha convertido, muchas veces, como dice Anne Levallois, en una máquina infernal, fascinando a unos, causando temor en otros. Si bien sabemos que esta problemática ha suscitado a lo largo de la historia del psicoanálisis distintos posicionamientos, conflictos, desbordes y disputas. Por nombrar una, que tomaré como disparadora para una reflexión sobre el tema, el desentendimiento entre Freud y Ferenczi. Y acá repito a la compañera. Sabemos que el texto Análisis terminable e interminable, además de una teorización acerca de la duración de un análisis, es una respuesta tardía a Ferenczi. Freud examina en este texto los obstáculos de la curación, tanto los que provienen del yo como los de la pulsión, los límites con los que se topa el psicoanálisis y que restringen su eficacia, la dificultad de profilaxis, etc. El texto se organiza también a partir de ciertos ejemplos. Sobre todo se refiere al tratamiento del hombre de los lobos y al procedimiento heroico, implementado, así lo llama Freud, procedimiento heroico, de fijar un límite de tiempo para el análisis, ya que el tratamiento se hallaba al borde del fracaso debido a su éxito parcial, recogiendo después de un tiempo resultados adversos. Otro ejemplo expuesto será el famoso reclamo de otro paciente que luego de un tiempo de haber terminado su análisis reprocha a Freud el no haber hecho un análisis completo, fundamentalmente no haber analizado la transferencia negativa. Estamos al corriente que este paciente es Ferenczi. La defensa que esgrime Freud es responder que en la época en que se llevó a cabo este análisis no surgieron indicios de la transferencia negativa. Voy a referirme a dos cartas que manda Freud a Ferenczi en donde reafirma esta idea. En la carta del 24 de octubre de 1916
36, Freud contesta a Ferenczi: cuando le dije que la cura estaba terminada, no significaba que hubiese llegado a su fin. Y en la carta del 16 de noviembre de ese mismo año, Freud escribe: usted sabe que considero cerrado su ensayo de análisis. Repito, cerrado, no finalizado, sino interrumpido a causa de circunstancias desfavorables. Claramente, Freud distingue terminación de final. Repasando estas terminaciones, Freud se detendrá en algo que cobrará potencia en el texto y que es del orden de lo que se nombra como restos transferenciales. ¿Hay un término natural del análisis? Freud irá delineando intentos de respuestas que se desvían de la teoría, como si la práctica corrompiera el orden esperado. Interrupciones, partidas abruptas, necesidad de fijar, como decíamos antes, por parte del analista el término de un análisis, obstáculos externos. Es a nivel de las teorizaciones y los cambios en la técnica propuestos por Ferenczi que podemos recoger algunos de los efectos del desacuerdo al que hice referencia. Indicaré solo algunos de estos textos, los más relevantes. Por ejemplo, los análisis discontinuos, un texto de 1914, y el problema de la terminabilidad del análisis, de 1927. En el primer texto, Ferenczi señala cómo el éxito terapéutico es con frecuencia un obstáculo para el análisis exhaustivo, indicación freudiana. Estos pacientes estarían, dice Ferenczi, a medio curar. El indicio sería que todavía se hayan ligados al analista por lazos transferenciales. Uno se entera, dice Ferenczi, que hablan con cierta exageración acerca del tratamiento y de la persona del médico, a diferencia de aquellos pacientes que han cortado el tratamiento en medio de la resistencia y se sumergen en un obstinado silencio. Los que realmente se han curado y cuya transferencia ha quedado disuelta no tienen necesidad de preocuparse mayormente con respecto al médico, y así es como proceden, aclara. Agrega también dos indicios que suponen que se está próximo a un final por agotamiento: el tránsito por un duelo de la situación de análisis y la transformación de síntomas. Pero la preocupación fundamental de Ferenczi será además el análisis de los analistas, es decir, el análisis didáctico. Es por eso que determina momentos sustanciales como para pensar y relacionar fin de análisis y análisis didáctico. Según él, el analista tiene que haber sido analizado de una manera cabal y completa. En el trabajo La confusión de lenguajes entre los adultos y el niño dice: importa, por encima de todo, que nosotros hayamos sido realmente bien analizados, hasta el fondo. Tenemos que haber aprendido a reconocer todos nuestros rasgos desagradables de carácter, externos e internos, como para estar realmente en condiciones de enfrentar todas esas formas de odio y desprecio ocultos que, solapadamente disfrazados, pueden estar contenidos en las asociaciones del paciente. Esto nos conduce a la cuestión colateral, cada vez más importante, el análisis del propio analista. Fin de la cita. Ferenczi no admite que haya diferencias entre un análisis didáctico y un análisis terapéutico. ¿Cómo concebir que un paciente esté mejor analizado que su analista? A la pregunta, ¿existe un término natural para cada análisis? ¿Es posible llevar a un análisis a un fin? Ferenczi responde que sí, y que la garantía de dicho final dependerá de la paciencia, el tacto y la fiabilidad del analista. Con Lacan podemos pensar que el análisis de la transferencia es la eliminación del sujeto supuesto saber, o para formularlo de otra manera, la declinación del saber que se supone al analista. El fin del análisis es el desenlace del vínculo transferencial. Ni interrupción, ni acuerdo amistoso, ni renunciamiento, ni cansancio. Desenlace. Algo concluye, se soluciona, decanta. El seminario del acto analítico es una buena guía para pensar cómo el acto conlleva algo del orden del final. Algo finaliza en ese comienzo.
La posibilidad de comenzar tiene que ver con un fin. Lacan dice, acá cito a Lacan, se comienza a ser psicoanalista al fin de un análisis. Pero para llegar a este punto habrá que transitar lo que podemos evocar como límites parciales, coincidentes con el aspecto silencioso que cifra la idea lacaniana de lo que el acto desconoce de sí mismo, función que reaparece en la efectividad de una interpretación, en el instante de terminar una sesión, muchas veces, o la decisión de callar ante la duda de una intervención, o incluso con el fin de un análisis. Al mismo tiempo, es el fin el que permitirá la posibilidad de experimentar la relación opaca con el origen. Para ello, cabe aclarar que Lacan sostiene, y en eso es solidario con Ferenczi, que es necesario ir más allá del límite determinado por Freud. Lacan dice en el Seminario 10, el término que Freud nos da como último, el complejo de castración en el hombre y el penisnai en la mujer, puede ser cuestionado. No necesariamente es el último. Comienzo de un análisis, fin de un análisis. Comienzo de una sesión, fin de una sesión. Estos son otras tantas escansiones temporales dentro de la experiencia analítica. La cura se ordenará por la suma en la transferencia de estos momentos. La experiencia de un análisis se despliega en el tiempo, en el contrapunto de sesiones frecuentemente regulares y del intervalo entre una y otra. Si bien nos guía una generalidad que ordena teóricamente la finitud del proceso mismo, cada final de una experiencia para un analizante concierne a una singularidad. Si bien es necesaria una conceptualización del fin del análisis, esta es imposible sin tener en cuenta los finales fenomenológicos. Se tratará de volver entonces sobre nuestros pasos. No creo que se trate de buscar desesperadamente el final, se trata más bien de dejar marcas en esa experiencia que supongan finales. No se trata tanto de la teorización, que supone lecturas que apuntan a lo que hay que saber, más que el efecto de no saber y lecturas, interpretaciones con el que nos confronta este tema. Cito a Freud, otra carta que manda a Ferenczi. Opino que las teorías no hay que hacerlas, sino que deben presentársele a uno como intrusos, mientras esté ocupado con investigaciones de detalle. Esta es una carta del 15, de 1915. Algunos claman porque piensan que el análisis es demasiado largo, que no termina nunca. Otros, en cambio, prefieren que no tenga fin, que dure, hasta que sea la muerte la que plantee el término, lo que Freud llama curas asintóticas. Entre unos y otros, anotamos diferentes finales, que solo pueden ser pensados cuando éste ya se produjo. Pareciera que la teorización siempre está marcada por el aplazo, por la demora. El eco retorna desde lejos e insiste. Freud, Ferenczi, Lacan, como tantos otros. Conformándose así relatos de relatos, lecturas de lecturas, silencios de silencios que producen distintos juegos interdiscursivos. Es interesante ver aparecer cierta relación que podemos formular de la siguiente manera. Hay un entretejido que se produce entre la distinción de los finales de análisis y el fin de análisis como concepto. Hay entre ellos distintos claros oscuros que se delinean. Pero en definitiva, la cuestión de la terminación de un análisis es un asunto práctico. Por último, tomaré un fragmento clínico para hacer referencia a lo que rápidamente recorrí hasta aquí y una cita de Freud que tengo en cuenta para delimitar una dirección. Momento de un análisis. Una paciente relata desventuras amorosas, mientras lo hace, llora desconsoladamente. Coincidentemente, se escucha una voz desde afuera, alguien que habla por teléfono a los gritos, con voz chillona y aguda, preguntando a su interlocutor cuántas bolsas de cal y cuántas de arena tenía que comprar. Las dos escenas se superponen. Aquellos gritos opacan el llanto y la angustia del analizante, que empieza a reírse y dice:
una de cal, una de arena. Menos mal que existen estos momentos. Decido terminar la sesión. Para concluir, unas citas de psicoterapia de la histeria, que es la cita, bueno, que indica, o para mí indica una dirección, que es una famosa cita, ¿no? Freud dice: ya se convencerá usted de que adelantamos mucho si conseguimos transformar su miseria histérica en un infortunio correcto. Bueno, buenas noches. Yo no puse título ni pude escribir. La temática, tal vez después del recorrido que hice y que voy a tratar de transmitirles, me surgió un título que es Psicoanálisis teleológico, psicoanálisis rizomático. Dije, rizomático, es casi como un pecado. No voy a hacer esquizoanálisis, no voy a hablar de Deleuze, pero sí voy a tomar el concepto de rizomático porque me pareció que me cabía para pensar esta cuestión del fin de análisis y de estos otros análisis que yo llamo teleológicos. Pensar el fin de análisis, por empezar, me hace pensar dos cosas. Una, la finalidad del análisis, esto lo dice Freud, una es la finalidad del análisis y otra, el final del análisis. Claro, no son cosas que estén separadas, porque si hay una finalidad, llegar a esa finalidad sería el fin. Tenemos un psicoanálisis teleológico, porque esa finalidad, esa idea de cura, comandará la idea de final. Primera cuestión. Claro, de ahí partimos y ahí es donde se me ocurren un montón de cosas, porque ideas sobre qué es la cura y hacia dónde hay que conducir un análisis, hay infinidad dentro del psicoanálisis. Lacaniano, kleiniano, anafreudiano, winnicottiano. En fin, yo hice... desde que el fin de análisis tiene que ver con la sublimación, que el fin de análisis tiene que ver con un fortalecimiento yoico, la psicología del yo, digamos Ana Freud, que se trataría de una unificación de las pulsiones en Klein, un self verdadero, dice Winnicott. Lacan tiene infinidad, porque yo creo que Lacan tiene en distintos momentos distintas ideas, además de lo que es el fin de análisis. Destitución del sujeto, llegar a lo inculable, identificación al síntoma, dice en otro momento. Esta famosa frase que nunca se encuentra en Lacan, pero que se ha popularizado de atravesar el fantasma. Posición depresiva, destete, que el fin de análisis tiene que ver con devenir analista. Esto es también Lacan. Se habla de la disolución de la transferencia, de la caída del sujeto supuesto saber. O sea que para ser teleológico, la verdad que hay como para ser dulce. Evidentemente, todas estas cosas que se dicen sobre el fin de análisis, cada una tiene su teoría sobre la cura. Por supuesto, tomada desde Freud, o en una lectura desde Freud, después desarrollada en distintas cuestiones que se van produciendo, incluso históricas, porque yo creo que estas ideas del fin de análisis también obedecen a circunstancias históricas del momento en que son pensadas. No es lo mismo pensar un fin de análisis en 1930 que en el 2000, y hay modalidades del psicoanálisis que van variando. Si no, tenemos como una especie de, yo diría ahistoricismo, que sí puede ser, pero sobre todo una despolitización de lo que es la cuestión analítica. Freud habla, por ejemplo, de que de lo que se trata es del placer de amar y de trabajar. Un paciente mío se retobaba con esto y decía, pero al final de lo que se trata es de adaptarse, ser feliz, ser un poco más feliz, entonces, y ya no tenemos más conflicto.
Bueno, yo creo que hay algunos analistas que tienen una idea del final de análisis referida a una cierta armonía. No creo que todas las vertientes, no creo que sea la vertiente ni siquiera de Freud, ni siquiera de Lacan. Algunos también piensan, claro, que tendría que ver con esto como yo decía, de adaptación, como una normalización que permita incluso el éxito del sujeto, cosa que narcisísticamente alimenta al analista y al analizante, porque un paciente que es exitoso, la verdad que es un lindo lustre para el analista, uno lo podría presentar después, ¿no?, en una noche. En cambio, un paciente de esos que se portan re mal no es muy presentable. Es un impresentable. Bien, y otra de las cosas a las que se deslizan estas teorías del fin de análisis es como un encuentro con el deseo, por ejemplo. Entonces, como si el deseo fuera una sustancia a la cual nos encontramos, que serían las ganas, que sería esto, aquello, o sea, como que supiéramos y pudiéramos asir el deseo. Me parece que el deseo es un movimiento. Bueno, una de las cosas que Lacan se ocupa de, a mi modo de ver, de diferenciar, que un efecto terapéutico no es lo mismo que pensar un fin de análisis. Sobre esto dice que, respecto al efecto terapéutico, es un efecto sobre el síntoma, es algo que tiene que ver con las sustituciones significantes. Es decir, el efecto terapéutico, que puede ser que a veces se da muy rápidamente, como dice Freud, y hace que alguien incluso deje el análisis porque se siente mejor y no ve por qué seguir. Es distinto estos efectos terapéuticos de pensar que tanto ir el cántaro a la fuente, alguna otra cuestión empieza a aparecer, que es la cuestión que Lacan toma de Balin de la relación de objeto. La toma para hacer la pelota, pero la toma. ¿Qué sería esta cuestión entonces de la relación de objeto, que es la aparición del tema del objeto en relación al análisis? No solamente este devenir significante. Esto también tiene que ver, por ejemplo, en la Argentina, con una lectura de cómo llegaba Lacan a la Argentina y los seminarios que se iban leyendo. Entonces primero parecía que todo pasaba por un juego significante, un juego de palabras, y después empieza a amanecer esta otra lectura que tiene relación con el objeto y que en Lacan decanta finalmente en el fantasma y en la cuestión del goce, el objeto, la pulsión, si quieren. Bueno, sigo. Después, además, tenemos este tema, no sé si lo dije al principio, de qué pasa con el análisis, o esto que lo dijo antes Valeria, y lo dijo Cecilia también, de qué pasa con el análisis de alguien que quiere ser analista y qué pasa con el análisis de alguien que viene porque sufre. Esto, por supuesto, dio lugar a, desde Ferenczi en adelante, a innumerables teorizaciones de la institucionalización del fin de análisis. Este análisis didáctico, que creo que en los últimos tiempos ha caído bastante bajo la picota, porque era evidente que más que concluir con alguna cuestión de análisis, concluía muy francamente con la identificación con el analista o con el ideal del yo del analista. Cuestión que me parece que también estaba, al no poderse pensar algunas cosas sobre el fin de análisis, lo cual para mí no es lo mismo que teorizarlo, sino problematizarlo, al no poder problematizarse caía muy fácilmente. Entonces, bueno, alguien que quería ser analista se analizaba una cantidad de tiempo con analistas que estaban determinados institucionalmente, se hacía ese análisis, uno terminaba ese análisis, se tenía que portar bien para eso, y entonces tenía un fin de análisis que además lo autorizaba como analista. Evidentemente esto hace que es el terreno de la impostura y el terreno de la máquina de hacer chorizo, porque entonces lo que uno encuentra son analistas
todos del mismo corte. Yo esto, más allá de que el análisis didáctico esté bajo la picota, no creo que haya desaparecido como problemática hoy. Está lleno de pacientes que uno dice, bueno, que uno se identifique con el analista es parte de la transferencia, es parte del tratamiento. El tema es qué pasa con esa identificación con el analista. Yo por ahí había escrito que hay pacientes que terminan siendo como los gestores institucionales o de la política institucional del analista. O sea, son como peones, que uno los ve que operan, y uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo está transcurriendo este análisis? Esperen que no me acuerdo por dónde quiero seguir. Freud, claro, hablaba de que justamente si era un asunto práctico el fin de análisis, él tal vez quería desgajar un poco, o me parece a mí, poder ponerse a pensar, a problematizar, no solamente en relación a la cura y a este final apoteótico, sino a los finales propiamente concretos que se daban. Claro, Ferenczi buscaba este final apoteótico, perfecto, completo, que además aseguraba un analista. Me parece que esa idealización del final de análisis tiene ciertos problemas en el transcurso mismo del análisis, justamente porque creo que hacen a la transformación teleológica del análisis. Digo, tenemos el tema de cuánto dura un análisis. ¿Se termina? ¿No se termina? Porque es cierto, el título tuyo tenía que ver con la duración. ¿Cuánto dura un análisis? Hay una cuestión de tiempo también. Es una cuestión de tiempo que es concreta, porque ustedes saben que para las obras sociales es un problema que los análisis duren mucho. Tanto es así que inventan terapias breves para que sean económicamente rentables a las obras sociales. Y esto también se traduce en toda una economía respecto a las psicoterapias y que, por supuesto, también impactan sobre el psicoanálisis. Una de estas cuestiones es que, bueno, los psicoanálisis duran mucho, los análisis duran mucho. Lo cual yo pensaba, no necesariamente. Esto me parece que tiene que ver con un fantasma del analista que nos va a retener, que es un fantasma a interrogar. No digo que no haya analistas que retienen, que de hecho los hay. Digo que es una interrogación interesante de por qué esto se manifiesta de esta manera, ¿no? Para una gran cantidad de la población, sobre todo, no tanto a lo mejor si viene alguien que está familiarizado con el medio, pero también con los que están familiarizados con el medio. Entonces teníamos, por un lado, el tema de los análisis que duran mucho, por otro lado, el problema de los análisis que no pueden terminar, esto que a Freud se le empieza a aparecer, así que como si a uno, como analista, empezaran a aparecer análisis que no sabe cómo dar fin. De esto hago una mención. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, pensaba, ahora me ocupo de cómo se entra en análisis y cómo se hace con los análisis. El fin de análisis lo pienso después, cuando los pacientes ya hayan pasado un tiempo y entonces... Claro, después me di cuenta que, ¿qué tiempo era ese? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué cronología estaba poniendo en juego? Porque a los pacientes, algunos sí quedaban, otros se iban, empezaban a pasar un montón de cosas raras y defectos que no estaban inscritos en esa cronología que yo me imaginé. Bueno, los análisis que no terminan. Es más, cuando me dicen para hablar de este tema, lo primero que pensé es en eso, en la dificultad de los análisis que siguen, de lo cual voy a hablar después también un poquito. Bueno, lo otro que aparece respecto a la duración es las interrupciones. Entonces, los que duran mucho, los que no pueden terminar, las interrupciones. Por ejemplo, bueno, ahora me voy a interrumpir el análisis porque tengo que hacer. Yo ya
me di cuenta para dónde va la cosa. Pero bueno, lo tengo que hacer yo a esto. Interrupción que he escuchado. Otro momento de interrupción. Análisis que se sobrecargan de interpretación. Tanta interpretación, me acuerdo de una paciente que estábamos en un horario que se estaba anocheciendo, entonces yo prendí la luz y considero, se empezó a preguntar qué había querido decir yo con prender la luz. Yo había prendido la luz porque se estaba oscureciendo. Pero digo, a esto me estoy refiriendo a cómo, porque se habla siempre de la interpretación del lado del analista, pero después está el paciente que interpreta la interpretación en realidad. Y esta sobreinterpretación, de hecho con esta paciente, llegó un momento que llevó a una interrupción porque yo no había nada que pudiera cortar ese momento de sobreinterpretación que hacía. Creo que para las dos se volvió una cosa tan densa y tan llena de sentido que era imposible. Yo no supe hacer, la verdad, no supe hacer. Fue una interrupción que recuerdo. También hay interrupciones que tienen que ver con intervenciones a destiempo. También me ha pasado. A lo mejor uno se apresuró a decir algo, el paciente se va. Uno sabe que fue simplemente a destiempo porque al tiempo vuelve el paciente. Pasa más o menos tiempo y el paciente vuelve a aparecer. Uno creía que ya había metido la gamba hasta acá y que nunca más. Y sin embargo el paciente vuelve. Evidentemente hubo algo del destiempo en la transferencia. Otra de las cosas que aparecen en relación a las interrupciones son, bueno, resistencias, a veces actuaciones, reacciones terapéuticas negativas, tema mayor que no voy a tocar porque me parece que es el tema en realidad. Porque la reacción terapéutica negativa dice mucho al psicoanálisis y dice mucho sobre el analista, pero dice sobre el fin del análisis y los finales del análisis y los términos del análisis. Impases, momentos de que algo se pone muy denso en el análisis, que llega como un callejón sin salida, que también mueve a interrupciones muchas veces. Otra pregunta que me hago sobre las interrupciones, y que de esto habla también Ferenczi, se pregunta en algún lado, ¿esos psicoanálisis interrumpidos siguen en otro lado? Porque muchas veces es cierto, el paciente cuando retorna, resulta que algo se ha ido produciendo en esa ausencia, donde el analista no estuvo de cuerpo presente, pero evidentemente algo allí sigue operando. Otra pregunta, un análisis, ahora supongamos que logramos que se terminó un análisis, que ya voy a hablar como pienso esto, ¿no? Pero supongamos que se terminó de la mejor manera. Pero ¿y se termina ahí? Porque también me parece que a veces a lo mejor hace falta un otro para ir a terminar el análisis que se hizo con esta persona. Cosa rara, también la he escuchado. Bien. Sobre los análisis que no pueden terminar y que se dilatan, pensé en que a veces se trata de que el paciente entra en una especie de goce con la palabra misma y de hablar, donde es el relato cotidiano de distintas situaciones que se van dando y que esto se prolonga entonces, que yo digo casi como, no sé, como si fuera que ir a hablar con un consejero, ¿viste? Que, aunque no dé consejos, pero es seguirla y seguirla. Y hay un goce así que yo digo, a veces uno como analista se tiene que plantear si sostener o no. Porque a veces no hay que sostenerlo, pero a veces también puede ser riesgoso no sostener, porque uno no sabe qué función está cumpliendo ese bla, bla, bla. Ese bla, 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 que a veces parece calentar el diván y nada más, a veces tiene una función subjetiva. Como verán, yo lo que hago es una constelación de cuestiones, una cuestión de problemáticas en relación al fin de análisis, no hago una teoría del fin de análisis y hago muchas preguntas al respecto, me las hago incluso. Los retornos, otro tema, que no se sabe si es una interrupción, pero esto de
los pacientes que buscan un segundo análisis, un tercer, yo ya no hablo del retorno con el propio analista, tal vez sí, también puede ser, porque pasado tanto tiempo es como que empezamos de nuevo, pero también el retorno respecto a otros analistas. Yo leía, cuando los que están muy con el PAS y la institucionalización del fin de análisis, se planteaban que un análisis terminado, entonces el paciente ¿cómo después va a volver a pedir análisis? Esto era como, los mismos pacientes se sentían incómodos si eran analistas respecto a que era como una falta a su ex analista, como que lo hacía quedar mal, porque, bueno, ¿y cómo yo, si yo ya terminé, ya estoy todo curado? No, ¿saben qué quiero decir? Entonces, allí sería un problema volver a pedir. En realidad, los analistas, en su gran mayoría, tenemos varios análisis sobre el lomo, no uno, sino varios. Freud decía, cada 5 años, hacerse el service. Lacan critica, no sé si critica, pero digamos, da una vuelta a esto, y dice, bueno, que no es tan así, él plantea como esta especie de teleología del análisis, y por lo tanto no es que cada 5 años va a ir a hablar a... Sin embargo, los analistas muchas veces frente a los pacientes, cuando algo vuelve sobre uno, o supervisa o pide análisis de nuevo. Leía en un lugar que era como un dicho que andaba por los pasillos respecto a cuándo era el fin de análisis, que un paciente le decía al analista, bueno, yo ya creo que ya está, las cosas me van mejor, yo estoy mejor en la vida, me parece que esto ya es el final. Y el analista le contestaba, para mí todavía no. Pasó un tiempo y de nuevo la persona vuelve. Y bueno, ahora me parece que sí, porque ya trabajé, y el analista le decía, todavía no. Entonces, en un momento, después de varias veces que pasaba esto, el paciente, como estas cosas que circulan por los pasillos, que me parece que son interesantes, son los detalles tal vez. En un momento ya, como el otro siempre decía, todavía no, medio que se hizo la idea de que esto era forever, y que bueno, había que acostumbrarse a seguir en análisis. Entonces va a análisis y le dice, y la verdad que yo a esto ya le estoy tomando el gusto, a esto de venir y hablar. Entonces dicen que el analista le dijo, bueno, ahora sí. Me resulta, es gracioso, pero también tiene que ver con esta cuestión de, tal vez lo que yo planteaba antes, de cierto goce que se puede empezar a plantear respecto a seguir en análisis in eternum, ¿no? Una relación que, digamos, no termina nunca de, por un lado, tal vez, destituir el sujeto supuesto saber, y tal vez tampoco de modificar nada de la relación que el sujeto tiene con el goce, que sería la otra parte, la otra teoría del fin de análisis que aparece en Lacan, referida al fantasma. Después también leí sobre Pavlovsky, que Pavlovsky cuenta esto, que de un amigo que iba a análisis y que frente a cierta intervención del analista dijo, no, acá se terminó, el paciente dijo, acá se terminó, yo no quiero saber más nada con usted, no lo quiero escuchar más, no lo quiero ver nunca más, y salió corriendo. Parece que el analista tenía el consultorio en un 7º piso. Entonces el paciente empieza a bajar por escalera, porque estaba como muy urgido. Y el analista desde el hueco de la escalera le gritaba, espera, te va a hacer mal el corazón, volvé y lo hablamos, no hace falta irse así. Y decía, no, y mientras iba bajando empezó a sentir que el corazón le latía de una manera, empezó a sentirse como, además de agitado, como un calor y como un dolor que le empezó, y se tuvo que sentar en la escalera. A todo esto, el relato de Pavlovsky es gracioso porque como Pavlovsky dice que todos los vecinos se asomaban para ver qué pasaba, porque todos gritaban en el hueco de la escalera, y entonces cuando siente este dolor así, decide volver y empieza a subir de nuevo la escalera. Según Pavlovsky, más o menos que todos lo apoyaban, decir, sí, vuelva, vaya a ver qué pasa. Bueno,
analista parece que lo estaba esperando con una naranjada. Se calmó y siguió un tramo más de análisis. Bueno, esto es otra cuestión. El mismo me hizo pensar a mí esta anécdota también en otra cuestión, que es cuando Lacan dice que más allá de este fin de análisis referido al trabajo con el goce, con el objeto y de la destitución del sujeto supuesto saber, también opera un duelo que es la salida del análisis, un duelo de esa relación, que aunque ya no se sostenga, tal vez el duelo por ese otro que no existe. Duelo que, a mi modo de ver, hasta tendríamos que pensar cuándo termina, porque no es fácil duelar al otro con mayúscula, ¿no? Con todo esto, y para terminar contando una pequeña anécdota mía, también como las chicas, también termino con algo mío. Cuento la anécdota y después digo mi corolario, así termino. Con un paciente convenimos un final en un momento, realmente un análisis impresionante para mí como analista por lo trabajado, por lo producido. Y bueno, nos despedimos. Pasa un tiempo y el paciente vuelve. Me llama por teléfono. Yo dije, esto que a mí me parecía que había terminado de las mejores maneras, se ajustaba, ¿viste? Estaba el paciente de nuevo allí. Cuando yo lo hago, lo escucho, y esto tiene que ver, ¿por qué yo lo vuelvo a escuchar? Porque hay analistas que una vez que consideran que el análisis se terminó, no vuelven a tomar nunca más a ese paciente. Esto lo hizo Freud con Ferenczi, por ejemplo. Pero bueno, Freud aducía ciertas cuestiones de por qué no volvía a tomar a Ferenczi en el análisis. Bueno, pero hay analistas que también operan de este modo. Tal vez yo no opero de este modo siempre, depende, porque he escuchado de casos donde esta posición del analista de no volver a tomar al paciente ha traído verdaderamente malos efectos nefastos, realmente nefastos. Por eso soy cuidadosa y cautelosa respecto a eso. O sea que, veamos, depende. Bueno, esta persona vuelve y dice que él había entendido que había sido una pausa y que yo lo estaba esperando. Yo dije, a la papa, porque yo no había entendido eso, o sea, el malentendido era fuerte. Nos pusimos a trabajar el equívoco, porque la verdad que frente a este equívoco me pareció que tenía que seguir escuchando. Este paciente había muerto una madre que para él era una madre que nunca lo había soltado. Una madre que... Hay una mosca, no es que estoy loca. Una madre que él era el hijo, eran muchos hijos, este es un hijo tardío, y como que la madre lo había aferrado. Así lo sentía él, esto estaba así en su relato. Creo que eso a él lo había inhibido en muchos aspectos. Empezamos a hablar de esta madre, esto volvió a surgir, y este duelo por la madre que había tenido además todo un tiempo en el análisis. A mí me pareció que algo de eso había, de esta madre que se lo había quedado esperando, por más que lo hubiese despedido, y él no era de Rosario, se había venido a Rosario, pero es como que la madre lo seguía esperando. Trabajamos creo que un par de entrevistas más esto y se aflojó algo, él pudo decir, se escuchó diciendo esto, los dos, y cuando se iba le dije suerte, yo siempre doy la mano, le di un beso y él me miró sonriente y me dijo, ahora sí puedo irme. Me llevó a elaborarlo, porque ¿de qué se había tratado? Ese final de análisis que yo había supuesto, en realidad yo no sé si el análisis fueron esas dos últimas entrevistas que se había allí dirimido todo. Con esto lo que yo
me parece, concluyo yo, es que me parece que todo final es fallido. Que todo final de análisis es fallido. Es fallido en el sentido de que no es completo, no es un final absoluto y que siempre queda algo allí abierto. Que no es una vacuna. Y sí me parece que hay una función política del fin de análisis en psicoanálisis que tiene que ver con el control institucional. Y que todas las teorizaciones sobre el final de análisis en realidad tienen algo de este elemento de control institucional. Que por otro lado no me parece pecado, porque ustedes saben que hablar de psicoanálisis es complejo para pensar cómo alguien deviene analista. Entonces me parece que no me gusta el control que se intenta institucional, pero me parece a la vez que es inevitable, y me parece que en todo caso es para problematizar permanentemente la cuestión del fin de análisis. Nada más.